¿Sabes esa sensación de levantarte por la mañana, mirar a tu alrededor, y sentir que tu casa se te viene encima? Ropa en las sillas, papeles que no sabes ni de dónde salieron, cosas que guardas por si acaso desde hace años. Yo también pasé por eso. Y lo peor es que llega un punto en que ya no sabes ni por dónde empezar. Por eso hoy te voy a compartir 10 técnicas japonesas para ordenar y mantener la casa impecable. Métodos raros, sí, pero que funcionan. Y después de probarlas, puedo decirte que mi casa dejó de ser un caos. Primera técnica, Dansari. Es una filosofía que se basa en 3 cosas: rechazar lo innecesario, desechar lo que no usas y separarte de los apegos materiales. Hay algo que a veces no queremos admitir: no es solo la casa la que está desordenada, somos nosotras mismas las que estamos cargando con demasiadas cosas. Por fuera parecen objetos, pero por dentro son recuerdos, culpas, promesas rotas. Y eso es lo que el Dansari enseña a soltar. Esta técnica japonesa no es simplemente tirar cosas viejas, es un acto de liberación personal. Significa desprenderte, de verdad, de todo lo que no suma a tu vida actual. Se divide en 3 ideas clave. La primera es rechazar. Pero no rechazar cosas cuando ya las tienes, sino antes de que entren a tu casa. Eso me cambió la cabeza. Empecé a decir no a regalos que no necesitaba, a ofertas tentadoras en tiendas de cosas baratas, a souvenirs inútiles. Dejé de aceptar folletos, muestras, cositas que uno agarra sin pensar. Todo eso que se va acumulando sin que te des cuenta. La segunda parte es desechar. Esto es lo más duro, porque toca mirar todo lo que ya está en casa y decidir qué se queda y qué se va. Lo que tiene doble filo es que uno le da valor emocional a cosas absurdas. Una agenda vieja que usaste en 2016, una blusa que no te queda desde hace 5 años, un florero rajado que te regaló una amiga. Pero en Dansari, la regla es: si no lo has usado en 6 meses, y no te provoca alegría ni cumple una función real, se va. Sin peros. Sin por si acaso. Yo lo hice con una caja en el centro de la sala. Una caja grande. Durante un mes, todo lo que encontraba fuera de lugar, que no había usado o que simplemente me molestaba ver, lo echaba ahí. A veces eran cosas insignificantes: un cable de cargador viejo, un adorno feo que ni recordaba quién me había regalado, una pila de revistas que pensaba leer algún día. Otras veces dolía: fotos con personas que ya no están, cartas que ya no tenían sentido, un perfume que me recordaba momentos difíciles. Pero lo más raro de todo es que al meterlo en esa caja, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Y entendí que no solo estaba tirando cosas, estaba soltando cargas emocionales. La tercera idea es separarse de los apegos materiales. Esto fue lo que más me costó. Porque a veces creemos que sin esos objetos, perdemos parte de nuestra identidad o nuestros recuerdos. Pero es mentira. Lo que realmente importa se queda en la memoria y en el corazón. Yo guardaba una chaqueta vieja de mi madre que ni me ponía ni iba a usar jamás. Pero la tenía ahí, ocupando espacio, acumulando polvo. Me daba pena tirarla. Hasta que una noche, mientras limpiaba, me di cuenta de que esa chaqueta no era mi madre, era solo una prenda. El amor y los recuerdos no viven en cosas. Desde que apliqué Dansari, los espacios de mi casa se sienten más ligeros, más respirables. Y descubrí que al tener menos, lo que sí queda se aprecia mucho más. El aroma de una vela, el color de un florero, una fotografía bien elegida. Todo cobra sentido. Y lo mejor es que, al final de ese mes, cuando saqué la caja y llevé todo a donar o a la basura, me sentí físicamente más liviana. Como si hubiera bajado kilos de encima. Esto no es minimalismo puro ni una moda estética. Es una forma de hacer limpieza interior a través de lo material. Y cuando te acostumbras, empiezas a detectar cosas que antes pasabas por alto: ropa que solo mueve polvo en los armarios, papeles innecesarios que te atan a cosas que no necesitas, incluso personas que solo ocupan espacio en tu vida. Por eso Dansari va mucho más allá de ordenar. Es una limpieza mental. Y una vez que lo pruebas, te cambia. Segunda, Osouji. Es la limpieza general que los japoneses hacen antes de terminar el año. Lo que nadie te dice es que la suciedad y el desorden no son solo físicos, se quedan pegados en el ambiente, en las esquinas, en los rincones que dejamos olvidados. Y en Japón, tienen una técnica ancestral que no es solo una limpieza, es una ceremonia para cerrar ciclos, Osouji. No es barrer porque toca, ni pasar el trapo para que se vea bonito. Es limpiar con intención, con significado, como un ritual de despedida al año viejo y todo lo que no quieres arrastrar al nuevo. Osouji significa literalmente gran limpieza. Se hace a finales de diciembre,
pero yo decidí adaptarlo y hacerlo cada vez que sentía que el caos me estaba ganando. Y no tiene nada que ver con limpiar por limpiar. Todo empieza por reorganizar la energía del espacio. Y aquí viene lo curioso. El método exige hacerlo de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Nada de limpiar primero el piso y luego sacudir los muebles, porque todo vuelve a caer. Empiezas en el techo, donde se acumula el polvo invisible que nunca miramos. Luego las paredes, los muebles, y al final el piso. Así la suciedad baja de forma natural y se elimina en orden. Además, siempre en sentido horario. Sí, como si fueras moviéndote siguiendo las agujas del reloj. Esto no es superstición, es porque se cree que así se respeta el flujo natural de la energía en el espacio. Cuando lo hice en mi cocina por primera vez, la experiencia fue rarísima. Empecé por las esquinas del techo, donde había telarañas diminutas que ni había notado. Luego las repisas altas, las lámparas, los estantes. Descubrí manchas en la pared que juraría no estaban ahí antes. Y fui bajando, despacio, limpiando los azulejos, los electrodomésticos, las gavetas, siguiendo el sentido del reloj. Lo impactante fue darme cuenta de todo lo que se me escapaba en la limpieza diaria. Un estante olvidado detrás del microondas, un borde en la campana de la cocina, las agarraderas del horno. Y no es solo la mugre, es la sensación de recuperar espacios. Cuando llegué al piso, era como haber cambiado la cocina entera, sin haber comprado nada nuevo. Lo interesante de Oosouji es que también trabaja con la idea de que mientras limpias, te vas despidiendo mentalmente de lo que ya no quieres cargar. No solo del polvo y la grasa, sino de los pensamientos, los problemas, los momentos pesados del año o de las semanas que pasaron. En Japón, se cree que un hogar limpio al cerrar un ciclo permite que las buenas cosas lleguen sin obstáculos. Yo empecé a hacerlo cada vez que sentía la cabeza muy cargada. No tenía que esperar diciembre, una tarde de domingo, o un viernes antes de que llegaran visitas. Y el efecto es real. El olor a limpio, el brillo de las superficies, pero sobre todo la claridad mental que queda después. Como si te hubieras quitado peso sin saber que lo llevabas. Y te aseguro algo, cuando limpias en ese orden y con ese sentido, hay una sensación de control que te devuelve seguridad. Como si de pronto recuperaras el mando sobre tu espacio, tu casa, tu tiempo. Es una técnica que va mucho más allá de lo estético. Es un acto personal de cerrar ciclos y dejar entrar aire fresco a la vida. Tercera, Ikkoshi Seiri. Es una técnica de mudanza, aunque no te mudes. Hay una pregunta que nos da miedo hacernos porque sabemos la respuesta. ¿Realmente necesito todo lo que tengo? Y en Japón existe una técnica que enfrenta esa incomodidad de frente, Ikkoshi Seiri. Es una práctica que originalmente se hacía cuando una familia se iba a mudar, pero se ha vuelto tan efectiva para ordenar la vida diaria que muchos la aplican sin moverse de casa. La idea es simple, pero brutalmente honesta. Imagina que mañana tienes que mudarte. Y en ese escenario mental, solo puedes llevarte lo que es verdaderamente importante, lo esencial. Todo lo demás se queda, se dona o se tira. Lo curioso es que cuando lo visualizas así, todo cambia. Porque normalmente ordenamos desde la pereza, dejando cosas por si acaso, porque fue caro, porque algún día podría usarlo, pero en una mudanza imaginaria no hay espacio para excusas. Si hoy te dijeran que debes empaquetar tu vida en cajas y salir, ¿realmente te llevarías esa carpeta llena de papeles viejos? ¿Ese adorno que ni te gusta? ¿La ropa que no usas desde hace años? Cuando probé Ikkoshi Seiri por primera vez fue con los juguetes viejos de mis hijos. Teníamos cajas llenas de muñecos sin un brazo, carritos sin ruedas, piezas de rompecabezas incompletos. Cosas que ni miraban, pero que ahí seguían, ocupando espacio, como si algún día volvieran a jugar con ellos. Saqué todo al centro de la sala y les dije, imaginen que mañana nos mudamos. Solo pueden llevarse lo que de verdad quieran tener en su nueva casa. Lo sorprendente fue que eligieron muy pocas cosas. Sus muñecos favoritos, unos cuantos libros, un par de pelotas. Todo lo demás quedó en una pila para donar. Después lo hice con mi escritorio, que era un caos. Montañas de papeles, cables viejos, bolígrafos sin tinta, facturas de hace 5 años, tarjetas de cumpleaños de personas con las que ya ni hablo. Tomé una caja grande y me pregunté, uno por uno, ¿esto lo empacaría si me mudara mañana? Si la respuesta era no, directo a la caja. Si dudaba, también. Porque la regla de Ikkoshi Seiri es que si no tienes una razón clara para conservar algo en ese momento, no lo necesitas. Y al final de ese día, lo que quedó en mi escritorio fue mínimo, una libreta bonita, los papeles del mes,
algunos bolígrafos que sí funcionaban y una foto familiar que me hace sonreír de verdad. Todo lo demás desapareció. El efecto fue inmediato. No solo se veía mejor el espacio, sino que al trabajar ahí me sentía distinta. Menos abrumada, menos dispersa. Porque no eran solo papeles los que había sacado, eran preocupaciones viejas, pendientes olvidados, culpas inútiles. Y Cosi Seiri enseña que el apego al objeto es muchas veces miedo disfrazado. Miedo a olvidar, a necesitar algo y no tenerlo, a desprenderse. Pero cuando lo aplicas, descubres que en realidad no necesitas ni la mitad de las cosas que guardas. Que el valor está en lo que usas, en lo que amas, en lo que te hace bien. Lo demás solo estorba. Y te cambia el chip. Porque después de hacerlo, cada vez que quieres guardar algo nuevo, te preguntas, ¿esto lo llevaría conmigo si me mudara mañana? Si la respuesta es no, ni entra a casa. Así de simple. Así de liberador. Cuarta, canso. Se basa en eliminar todo lo decorativo que no tenga función. Hay un momento en que uno se da cuenta de que la casa no está llena de cosas útiles, sino de adornos, recuerdos, cositas compradas en viajes, regalitos que no sabes dónde poner pero tampoco te animas a botar. Y sin darte cuenta, todo eso empieza a apretar el espacio, a llenar cada rincón, cada repisa, cada superficie, como una telaraña silenciosa que asfixia. En Japón existe una filosofía llamada kanso, y cuando la conocí sentí que me estaban hablando directo. Kanso es parte de los principios del diseño tradicional japonés y su idea central es clara: menos cosas, más calma. Pero no se trata de dejar la casa vacía como un hospital, sino de quedarse solo con lo esencial. Todo objeto que permanezca en una habitación debe tener una función, ya sea práctica o emocional, pero con un propósito claro. Nada de adornos porque sí, ni cuadros solo porque combinan. Y eso, en teoría, suena fácil. Pero cuando lo intentas, duele. La primera vez lo apliqué en mi sala, que era una especie de mini museo de cosas sin sentido. Había una mesa llena de velas que nunca prendía, cojines decorativos que nadie usaba, una repisa con figuritas que solo acumulaban polvo, y cuadros colgados solo porque venían en combo cuando los compré. Me senté en el sofá y miré todo. Y me pregunté, ¿esto para qué está aquí? Si no había una razón funcional o un valor emocional profundo, se iba. Saqué la caja de cartón y empecé. Fuera las velas secas. Los portarretratos con fotos viejas que me daban nostalgia triste. Los adornos que me habían regalado pero nunca me gustaron. Y de pronto, el espacio empezó a respirar. Las superficies se veían más limpias. La sala parecía más grande. El polvo dejó de acumularse en rincones imposibles de limpiar. Y lo que quedó fue mínimo: una lámpara de pie, un cuadro con un paisaje que me calma al verlo, un florero con ramas secas que recojo en invierno, y una manta sobre el sofá. Lo increíble fue cómo cambió la sensación del ambiente. No solo visualmente, sino mentalmente. Kanso enseña que cada objeto extra es una carga visual, y cada carga visual es una distracción emocional. Nos acostumbramos a vivir rodeados de cosas innecesarias y creemos que eso es normal. Pero cuando quitas lo superfluo, aparece un tipo de silencio en el espacio que antes no habías notado. Una calma rara, pero adictiva. Y te das cuenta de que muchas veces decoramos no para embellecer, sino para llenar vacíos. Un cuadro para que no se vea vacía la pared. Un adorno para que no quede solo el estante. Pero Kanso te enseña a abrazar ese vacío, porque el espacio abierto también tiene valor. No todo tiene que estar ocupado. No todo hueco es un error. Y en esa ausencia de cosas, aparece una especie de orden natural. Después de aplicar Kanso en mi sala, lo llevé al dormitorio. Quité los cuadros sin sentido, reduje la ropa de cama a lo esencial, dejé solo una mesa de noche con lo que de verdad uso antes de dormir. Y cada mañana, al despertar, el cuarto se sentía liviano. Como si en lugar de una habitación, fuera un refugio. Y entendí que esa era la idea desde siempre. Que el orden no es tener todo perfectamente alineado, sino tener solo lo que importa. Kanso no es minimalismo frío, es calidez sin exceso. Es dejar espacio para que la casa respire, para que tú respires. Y cuando lo pruebas, ya no quieres volver al desorden disfrazado de decoración. Porque te das cuenta de que cuanto menos tienes, más valor tiene cada cosa que conservas. Quinta, Motai Nai. Esta filosofía dice que es una falta de respeto desperdiciar lo que puede reutilizarse. Pero ojo, no se trata de acumular basura. Hay una palabra en Japón que no tiene traducción exacta en otros idiomas, pero que encierra una filosofía profunda sobre cómo relacionarnos con las cosas: Motai Nai.
Cuando escuché esa palabra por primera vez, no entendí su peso. Pero con el tiempo descubrí que no es solo una expresión, es casi un lamento. Significa algo así como que desperdicio, pero va mucho más allá. Es una manera de recordarte que tirar algo útil sin darle otra oportunidad es una falta de respeto. No solo hacia el objeto, sino hacia los recursos, el trabajo y la energía que costó tenerlo en tus manos. Y ojo, Mottainai no te invita a acumular basura. No se trata de guardar frascos vacíos porque sí, ni de tener un cajón lleno de cosas por si acaso. La clave está en reutilizar de manera consciente, dándole un uso real y ordenado a lo que normalmente tirarías. Yo lo entendí cuando comencé a ver mi casa no como un depósito de cosas nuevas, sino como un espacio donde cada objeto debía ganarse su lugar, aunque fuera reciclado. Te pongo un ejemplo sencillo. Tenía una colección absurda de frascos de vidrio de mermeladas, salsas y conservas. Antes, todos terminaban en la basura. Hasta que un día, en medio de una limpieza de Danzari, me detuve y pensé en Mottainai. ¿Y si estos frascos podían tener una segunda vida? Los lavé bien, les quité las etiquetas y empecé a usarlos como organizadores de maquillaje. Uno para los hisopos, otro para las brochas, otro para las ligas del cabello. De pronto, el cajón del baño que antes era un caos, quedó perfectamente ordenado y sin gastar un centavo en organizadores. Lo mismo hice con las cajas de cartón bonitas que venían con algunos regalos o pedidos online. Antes terminaban arrugadas en la basura. Ahora son contenedores dentro del armario. Una guarda cinturones, otra las medias de invierno, otra las bufandas. Y como son cajas lindas, el interior del armario se ve organizado, cuidado. No son montones de cosas sueltas que terminan desordenadas al segundo día. Lo curioso es que Mottainai también te enseña a valorar antes de comprar. Me pasa que antes, si algo se rompía o dejaba de usarse, lo tiraba sin pensar. Ahora me pregunto, ¿de verdad no sirve para nada más? No puedo repararlo, adaptarlo o regalarlo a alguien que lo necesite. Y esa pregunta me ha ahorrado dinero, espacio y una buena dosis de culpa. Pero, claro, hay una trampa. Si no tienes cuidado, puedes caer en la tentación de justificar el apego con Mottainai. Guardar cosas solo porque podrían servir, pero sin un plan claro. Por eso, la regla que aprendí y que aplico es simple. Si no puedes darle un uso concreto en ese momento, no lo guardes. Mottainai no es sinónimo de guardar todo, es de rescatar con intención. Incluso en la cocina lo aplico. Los retazos de tela que antes iban directo a la basura ahora son trapos multiuso. Las tapas de frascos sin su envase original se convierten en posavasos improvisados. Las bolsas de tela de la compra ya no se olvidan en un cajón, sino que cuelgan a la vista para recordarme usarlas. Y con ese hábito, además de ordenar, terminas reduciendo basura y sintiéndote mejor con lo que consumes. Al final, Mottainai no solo se refleja en objetos físicos, sino en tu mentalidad. Aprendes a no despreciar lo pequeño, a no correr siempre por lo nuevo, a respetar el valor escondido en lo cotidiano. Y cuando logras incorporar eso en tu día a día, tu casa cambia. Porque dejas de verla como un lugar donde todo es desechable y empiezas a descubrir la belleza en las cosas sencillas que antes ignorabas. Sexta, Shikata Ganai Cleaning. Esto suena loco, pero consiste en limpiar mientras haces otra cosa porque no se puede evitar. Cuando escuché por primera vez sobre Shikata Ganai, pensé que era solo una expresión japonesa para resignarse ante lo inevitable. Significa algo así como no se puede evitar, es lo que hay que aceptarlo. Pero lo curioso es que en Japón han transformado esa resignación en una herramienta para mantener el orden diario sin que se te haga una carga pesada. Y de ahí nace una costumbre que, cuando la entendí, cambió por completo cómo me relaciono con las tareas de la casa. Shikata Ganai Cleaning. Te lo explico. Hay momentos en el día que desperdiciamos sin darnos cuenta. Minutos muertos, tiempos de espera, momentos donde nuestra mente está ocupada en una cosa, pero las manos están libres. Y según esta técnica japonesa, en lugar de frustrarte o dejar pasar esos minutos, los usas para limpiar o acomodar algo, porque, después de todo, no se puede evitar. Si ya tienes que esperar, que al menos ese tiempo cuente. A mí me pasaba mucho cuando hablaba por teléfono. Me sentaba en el sofá y daba vueltas por la sala sin hacer nada. Entonces un día, probé. Mientras hablaba, con un trapo en la mano, pasé por las repisas, las mesas, los marcos de fotos. Sin pensarlo demasiado. Terminé la llamada y la sala estaba impecable. Fue un clic mental. Desde entonces, cada vez que suena el teléfono, busco que limpiar mientras hablo. Lo mismo con la cocina. Antes,
Cuando ponía agua a hervir para la pasta, me quedaba viendo el reloj o perdiendo el tiempo en el móvil. Ahora, en esos minutos, abro el cajón de los cubiertos y ordeno, limpio la encimera, acomodo los vasos en la alacena. Son tareas pequeñas, pero que sumadas todos los días evitan que el desorden se acumule y que termines con la cocina hecha un caos. Una de las formas más efectivas de aplicarlo la descubrí viendo series. Antes, me tiraba en el sillón y cuando me quería dar cuenta, todo seguía desordenado. Ahora, mientras veo un capítulo, doblo la ropa limpia. Es automático. No me pierdo de nada, y cuando termina la serie, la ropa ya está lista para guardarse. Lo mismo si estoy escuchando un podcast o una nota de voz larga en WhatsApp. Limpio el polvo de una mesa, barro debajo de un mueble o le paso un paño al espejo del baño. Y no se trata de hacer limpiezas profundas. Son detalles. Porque la filosofía de Sikata ga Night Cleaning es justamente esa, no dejar que las pequeñas cosas se acumulen. Que el polvo no se junte en la repisa porque cada vez que pasas por ahí, le das una pasada. Que los papeles no se acumulen en la mesa porque cada vez que esperas una llamada, los acomodas. Es una forma de vivir en orden sin que el orden sea una carga. Lo interesante es que este hábito, sin darte cuenta, va sumando minutos de limpieza diarios. 10 minutos mientras hablas con tu amiga, 5 minutos mientras esperas el microondas, 15 mientras ves un video. Y al final de la semana, eso se traduce en horas de orden y limpieza que ni sentiste que hiciste. Tu casa permanece limpia, pero sin haberte encerrado un sábado entero a barrer y ordenar. Cuando se vuelve un reflejo, notas cómo cambia tu relación con la casa. Dejas de ver las tareas domésticas como castigos o pendientes pesados y se transforman en pequeñas pausas productivas, en gestos discretos que mantienen todo bajo control. Y lo mejor, tu casa empieza a sentirse más ligera, más fácil de habitar, menos abrumadora. Porque ya no esperas a que el desorden te gane. Lo vas domando sin darte cuenta, en esos momentos en los que, de todas formas, no se puede evitar. Séptima, Ichini Nisatsu. Esta regla dice que cada persona debería tener solo un juego de cada cosa. Cuando escuché sobre Ichini Nisatsu, me sorprendió la radicalidad de la idea. En Japón, esta regla propone que una persona debería tener solo un ejemplar de cada cosa que necesita. Así, un solo par de zapatos formales, uno casual, un abrigo, una mochila o cartera. No más. La idea detrás es que al reducir la cantidad, aumentas la calidad de lo que posees, y sobre todo, evitas que las cosas se acumulen sin sentido. Porque seamos honestas, ¿cuántos pares de zapatos o carteras terminan guardados por meses sin usarse? Al principio pensé, imposible aplicar eso en casa. Pero después me di cuenta de que podía adaptarlo. Y empecé por la cocina, que es donde más objetos repetidos solemos acumular sin darnos cuenta. Revisé los cajones y había como 15 cucharas soperas para una familia de 4. 10 platos hondos, 20 tazas, un caos innecesario. Decidí hacer una selección. Cada uno en la casa eligió su taza favorita. Una. La que de verdad usa, la que disfruta para su café o su té. Lo mismo con los platos, cubiertos y vasos. Cada quien tiene su set personal, y ya. Lo demás, fuera. Lo donamos a un comedor comunitario. La sensación de espacio que quedó en los armarios fue brutal. Abres y ves solo lo necesario, todo ordenado, y te da una calma que no imaginaba. Lo mismo hice con los utensilios de cocina. Tenía 4 espátulas, 3 cucharones, cuchillos que ni cortaban y que solo ocupaban espacio. Guardé los que realmente uso a diario, una espátula buena, un cuchillo afilado, unas pinzas. Y los demás, los regalé. ¿Resultado? Cajones ordenados, menos tiempo buscando cosas y más ganas de cocinar. Y no solo es cuestión de espacio. Esta técnica te enseña a valorar lo que tienes. Cuando cada quien tiene su taza y su plato, cuida más de ellos. Mis hijos, que antes usaban una taza distinta cada vez, ahora buscan la suya. Y si la rompen, saben que no hay otra. Lo mismo con los platos, no se ensucian 20 por día porque ya no hay 20 disponibles. Terminan de usarlo, lo lavan, lo guardan. Automáticamente, menos platos sucios, menos desorden en la cocina. Incluso en el baño hice algo similar. Antes había como 6 toallas colgadas o acumuladas, y nadie sabía cuál era de quién. Ahora, cada quien tiene su toalla identificada. Una. Cuando se usa, se cuelga. Cuando se ensucia, se lava y se devuelve. Sin pilas eternas de ropa por lavar. Este concepto de uno por persona también lo apliqué en los armarios. No con todo, pero sí con lo básico. Una chaqueta buena para el frío.
Un par de zapatos casuales que combinen con todo. Una cartera que funcione para cualquier ocasión. Al eliminar lo repetido, te das cuenta de que no necesitas tanto. Que al final, uno siempre termina usando lo mismo. Lo más curioso es cómo se empieza a reflejar en lo mental. Cuando tienes menos cosas, también tienes menos decisiones tontas que tomar. Ya no pierdo tiempo eligiendo qué taza quiero usar. Ya no ando buscando entre 3 espátulas cuál está limpia. Todo está donde debe estar, y solo hay una opción. Eso libera espacio físico y mental. Y en una casa con niños, trabajo, cocina y 1000 tareas, cualquier respiro mental se agradece. Ichi ni Satsu no es solo para minimalistas. Es una forma de descomplicarte la vida. De dejar de cargar con más objetos de los que realmente necesitas. Y cuando aplicas ese filtro en tu casa, todo se vuelve más fácil, más claro, más ligero. Y te das cuenta de que mucho del caos venía de lo innecesario. Octava, Ma. Es el arte del espacio vacío. Ma fue la técnica que más me costó entender, y la que más me cambió. No se trata de organizar cosas. Se trata de dejar espacio. De no llenar cada rincón de la casa porque se ve vacío. En la cultura japonesa, el vacío no es algo que falta, es algo que existe. Tiene presencia. Es una pausa visual. Es aire. Y es paz. Cuando lo leí por primera vez, me pareció algo muy poético, incluso raro. ¿Cómo va a decorar algo que no está? ¿Cómo puede tener sentido dejar una repisa sin nada? Pero lo probé. Tenía una estantería en la sala, llena de adornos, fotos, velas, figuritas de viajes, cosas que fui acumulando con los años. Cada una tenía su historia, pero juntas, eran puro ruido visual. Era imposible limpiar sin mover 10 cosas. Y visualmente, todo parecía cargado, apretado. Un día, me armé de valor y vacié una de las repisas. Completamente. Solo una. Y la dejé así durante una semana. Al principio me costaba. La miraba y pensaba, se verá pobre, vacía, incompleta. Pero con el pasar de los días, algo cambió. Ese espacio empezó a respirar. La sala se sentía menos caótica. Como si el lugar hablara más bajito. Y eso me encantó. Después de esa semana, no solo no volví a poner nada, sino que me animé a sacar más. Reduje los adornos de otras zonas. Eliminé lo que no tenía función o no me generaba una emoción real. Y en su lugar, dejé espacios. Espacios de nada. Y ese nada se volvió todo. Se volvió alivio. Se volvió silencio en medio del ruido. Ma también me ayudó a aceptar el silencio y el descanso en otros aspectos. Me di cuenta de que no necesitaba tener música de fondo todo el día. Ni llenar las paredes con cuadros. Ni la mesa del comedor con centros de mesa. Dejé espacios libres en la cocina. Quité adornos del baño. Dejé una pared blanca en el pasillo. Y en lugar de verse vacío, todo empezó a verse más grande, más claro, más limpio. Es curioso cómo nos enseñan que el hogar tiene que estar lleno para sentirse acogedor. Pero en realidad, a veces necesitamos justo lo contrario. Necesitamos aire. Una pausa. Un lugar donde la vista pueda descansar. Donde el alma se sienta tranquila. Ma no es solo estética. Es emocional. Es dejar espacio para respirar, para pensar, para ser. Y cuando lo incorporas en tu hogar, empezás a descomprimir también tu cabeza. Te empezás a permitir no llenarlo todo, no ocupar cada momento, no saturarte. Es como una meditación visual diaria. Y lo mejor es que no necesitas comprar nada, ni cambiar muebles, ni pintar paredes. Solo necesitas animarte a dejar algo vacío. Y resistir la tentación de llenarlo. Y entonces pasa, ese rincón se vuelve sagrado. Porque en una casa donde todo está lleno, el vacío se convierte en lujo. En un pequeño santuario de calma. Así que si alguna vez sentís que tu casa te agobia, probá esto, vacía un estante, una repisa, una mesa auxiliar. Y déjala así, sin adornos, sin nada. Observa cómo cambia la energía, cómo se aligera el ambiente, cómo bajás la guardia. Eso es Ma. Y una vez que lo sentís, no hay vuelta atrás. Novena, Kaizen Cleaning. En lugar de hacer una limpieza profunda agotadora una vez al mes, se mejora y limpia un poco cada día. Kaizen significa mejora continua, y aunque nació en las fábricas japonesas como una filosofía para perfeccionar procesos poco a poco, los hogares en Japón lo adoptaron también, y no te imaginas cómo cambia la relación con la limpieza y el orden cuando lo aplicas. El error que cometemos muchas es querer hacerlo todo de golpe.
El sábado de limpieza. El domingo maratón de ordenar. Y terminamos agotadas, de mal humor, y con la casa patas arriba de nuevo a los 2 días. Porque no hay constancia, solo picos de esfuerzo. Con Kaizen Cleaning, el truco está en dividir tareas grandes en acciones mínimas y convertirlas en hábito diario. Y no exagero, a veces es solo 1 minuto. Un cajón. Una repisa. Un estante. Lo importante no es cuánto hagas, sino que lo hagas cada día, sin falta. Te cuento cómo lo adapté en mi casa. El lunes, abro el cajón de los cubiertos y tiro esas ligas de pan viejas, las cucharitas que nunca usamos, los menús de delivery vencidos. Solo eso. Tardo 3 minutos. Y lo cierro. No sigo. No me paso a los demás cajones. Es lunes, y los lunes son de cajones. El martes es cocina. Pero ojo, no es la cocina entera. Un día, solo las puertas de arriba. Otro día, solo el microondas. Otro, solo las sartenes. Y así. No me desbordo. Porque sé que mañana sigue. Miércoles, ropa. Miro un cajón. Si hay algo que no usé en meses o está en mal estado, se va. No espero a la limpieza de temporada. Es ahora. Y si no hay nada, acomodo lo que está desordenado. 5 minutos. Jueves, el baño. No la limpieza profunda, solo ese estante que se desordena, esas cremas vencidas, ese jabón viejo. Y así, sucesivamente. Lo maravilloso de Kaizen Cleaning es que no se siente pesado. No te quita media tarde. Y lo mejor, la casa nunca llega a estar fuera de control. Porque las pequeñas mejoras diarias evitan el desastre acumulado. Además, te hace más consciente de tus espacios. Porque al enfocarte en una zona específica, notas detalles que antes pasaban de largo. Un adorno roto, una tapa que no cierra bien, una mancha que nadie limpia hace meses. Y con el tiempo, lo automático desaparece. Porque ya no haces limpieza por rutina, sino por atención. Por amor a tu espacio. Por respeto a tu hogar. Te juro que desde que empecé con esto, no volví a tener esos sábados agotadores. La casa se mantiene digna todos los días. Y cuando hay visitas inesperadas, no hay pánico. Porque todo está bastante al día. Y aunque al principio puede parecer poco, con los días ves cómo suma. Como los lugares difíciles se vuelven fáciles. Como ya no hay rincones olvidados. Porque Kaizen no busca perfección, busca constancia. Y en eso, está el verdadero cambio. No es limpiar mucho una vez, es limpiar un poco siempre. Y ese poquito, cambia todo. 10ª, Sakka. Es una técnica de decoración minimalista, funcional y sentimental. Sakka es mucho más que una simple técnica de orden o decoración. Es una forma de vida que combina funcionalidad, estética y un toque muy personal, casi sentimental. La palabra Sakka literalmente significa varias cosas, pero en Japón se refiere a esos objetos cotidianos que no solo cumplen una función, sino que además te alegran la vista y el alma cada vez que los usas o los ves. Cuando descubrí Sakka, me di cuenta de que en mi casa había demasiados objetos que, aunque servían para algo, eran feos, aburridos o estaban en mal estado. Las cajas plásticas corrientes que usaba para guardar de todo no transmitían nada. Eran solo recipientes funcionales, sí, pero sin personalidad, y el espacio se sentía frío y desordenado visualmente. Decidí cambiar esas cajas por canastos de mimbre. No solo porque son prácticos y resistentes, sino porque su textura natural y su color cálido aportan calidez y un toque rústico que hace que cualquier espacio se vea más armonioso. Además, cada canasto se volvió parte de la decoración, no solo un contenedor. Lo mismo hice con los textiles. Elegí cojines con colores suaves y estampados sencillos que combinan con el resto del salón. No quería cosas que gritaran "mira lo que tengo", sino piezas que aportaran tranquilidad y unidad. Los manteles también los cambié por telas naturales, sin estampados estridentes, que aligeran el ambiente. Pero lo más importante de Sakka no es solo que todo sea bonito o útil, sino que cada objeto tenga un significado para mí. Puede ser un regalo especial, un recuerdo bonito, o simplemente algo que me hace sonreír. Porque la técnica te invita a rodearte solo de cosas que realmente suman a tu vida, y a desechar lo que no. Esto cambia totalmente la relación con tus pertenencias. Ya no acumulas por acumular, ni compras por llenar espacios vacíos. Compras o conservas solo lo que te aporta algo, sea funcional o emocional. Y eso hace que mantener el orden sea mucho más fácil, porque cada objeto tiene su lugar y su propósito claro. Al principio puede parecer que esto significa gastar más, pero no es así. Es cuestión de elegir mejor y menos.
Por ejemplo, decidí no comprar organizadores plásticos baratos que se rompen rápido, sino invertir en piezas de calidad que duran y se ven bien. Y reutilizar, siempre que pueda, objetos con alma y personalidad. En resumen, Sakka transforma el caos en armonía, el desorden en belleza y utilidad. Es un equilibrio perfecto entre lo práctico y lo estético, con un toque de cariño. Si aplicas esta técnica, no solo ordenas tu casa, sino que también la haces más tuya, más acogedora, más llena de vida. Y créeme, eso se siente cada vez que entras y ves que todo está en su sitio, pero con estilo y sentido. Estas técnicas pueden sonar raras. Entiendo que al escucharlas pueden parecer extrañas, incluso un poco radicales si no estás acostumbrada a pensar en el orden y la limpieza de esta manera. En Japón estas técnicas se han desarrollado y perfeccionado durante siglos, y no es casualidad que su cultura del orden sea tan reconocida en todo el mundo. No es solo una cuestión estética o funcional, es una filosofía de vida que busca armonía, equilibrio y bienestar a través del espacio que habitamos. Cuando yo empecé a probarlas, no fue un cambio inmediato ni milagroso, pero sí constante. Lo primero que noté fue que ya no me sentía agobiada cada vez que miraba la casa. Esa sensación de que todo se me va a caer encima, que muchas conocemos bien, empezó a desaparecer poco a poco. Y no porque la casa se volviera perfecta, sino porque yo cambié la forma en que la veía y la manejaba. No es cuestión de magia ni de tener una voluntad sobrehumana. Es simplemente disciplina, y sobre todo, desapego. Desapego a las cosas que no necesitamos, a los objetos que solo acumulan polvo, a los recuerdos que a veces nos atan más de lo que creemos. Aprender a soltar es tan importante como aprender a ordenar. Te invito a que no te abrumes con todo lo que te acabo de contar. No tienes que aplicar las 10 técnicas juntas ni cambiar todo tu hogar de golpe. Empieza por una sola, esa que sientas que puedes incorporar más fácilmente en tu rutina. Hazlo sin presiones, con paciencia y sin juzgarte. Verás que, con esa pequeña acción, empieza a abrirse una puerta hacia un cambio mayor. Es como encender una chispa que poco a poco ilumina más y más. Y cuando menos lo esperes, tu casa empezará a reflejar esa calma y orden que buscabas, y lo mejor, tú también. Así que no esperes más. Escoge una técnica, prueba un día, un espacio pequeño, y observa qué pasa. La transformación está al alcance, solo hay que dar ese primer paso. Y recuerda, no se trata de ser perfecta, sino de encontrar paz en tu hogar, un espacio que te apoye y te acompañe en cada día.